Deme su espíritu para subir con propósito de mi inta, Padre, para subir delante de tu presencia, Padre, Señor, adoración en su bebé me inta, Padre, candela va, Padre, Señor, por presencia, Padre, me de no, Señor, Padre, llena por casco por presencia, Padre, cambia atmósfera de me inta, Padre, llena casa que como gloria, Padre, llena por casa de me inta como gloria, Padre, me sacerdote en Señor, Padre, no puedo ministrar, aleluya, Señor, a causa de unção, a causa de poder, a causa de presença que estava de casa, aleluia. Lá que a nuvem terá nossa veementa, uma maneira especial, para me pedimos, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso Deus. Deus bendicionar cada pessoa na inta. Deus bendicionar, aleluia, é visitante na inta. Deus bendicionar cada líder, cada colaborador. Deus bendicionar nos pastores, Padre. Deus bendicionar, aleluia, cada na inta que tem presente. Hermanos, íntimo mês livre e adorava Deus, aleluia. Oh, não tenha medo, alabava Deus. Será bom inta, nós te canta alabança com devisa. Algo está caindo aqui. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, Oh, sí. y su gloria tocaré. Algo está cayendo, aleluya. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte, aleluya. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos, aleluya. Mis manos levantaré. Levanta tu mano en esta mañana, aleluya. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Y se ve mi hija, aleluya. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Gloria está aquí. Aleluya. Su gloria está aquí, hermano, aleluya. Algo está cayendo aquí. Siéntelo, está aquí, aleluya. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo, aleluya. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí. Aleluya, sanando heridas, levantando al caído.
está aquí. Aleluya, está cayendo y está cayendo su gloria sobre mí. Aleluya, Señor, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Aleluya. Y está cayendo, hermana, aleluya. Aleluya. Oh, mi sebe me inta, pueblo de Dios, mi sebe me inta. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo y está cayendo su gloria sobre mí. Aleluya, aleluya. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Gloria está aquí. Aleluya. Su gloria está aquí, aleluya. Está aquí, aleluya. Su gloria está aquí. Oh, su gloria está aquí. Siéntelo, aleluya. Siente su gloria, hermano. Siente la presencia de Jehová. Su gloria está aquí. Aleluya, aleluya. Su gloria está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Su gloria está aquí. Está aquí. Su gloria está aquí. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Su gloria está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, aleluya. Su gloria está aquí. Siéntelo, hermano. Toca su gloria en esta mañana. Su gloria está aquí. Dile, dile, dile. Su gloria. Oh, su gloria. Su gloria está aquí. Está tocando. Me está llenando. Aleluya. Oh, su gloria está aquí. Me está llenando. Su gloria está aquí. Está aquí. Oh, lo siento. Su gloria está aquí. Dile, hermano, con toda tu fuerza. Su gloria está aquí. Aleluya. La presencia de Dios. Aleluya. Su gloria está aquí. Llena tu casa, Jehová. Su gloria está aquí. Oh, lo siento. Su gloria está aquí. Aleluya, aleluya. Su gloria está aquí, Señor. Gloria, gloria, gloria. Gloria en esta mañana, aleluya. Ale gloria, hermano. Ale gloria, ale gloria, ale gloria, gloria, gloria. Bienvenido, Jehová. Bienvenido, bienvenido, bienvenido en esta mañana, aleluya. Oh, tu gloria, Señor. Tu gloria está aquí. Gracias, Señor, aleluya. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias al Señor, hermano.
Dale gracias, su presencia está aquí. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Dale gloria, dale gloria. Dale gloria, hermano. Mejor es su presencia que la vida. Oh, Moisés dice, si tu presencia no irá conmigo, no nos saques de aquí. Y que Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. En la presencia de Dios, hermano, tú tienes descanso. Aleluya, tú puedes ver la mano de Dios a tu favor. Solamente tú tienes que tener descanso. Descánsate en el Señor en esta mañana y deja que Jehová trate con tu vida. No pelea tú, deja que Jehová pelea por ti. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo obre en ti. No te mueva sobre emoción. No te mueva en la carne. Mueve en el Espíritu. Y dile, Espíritu de Dios, sea tú moviendo en esta mañana. Aleluya. Sea tú llenándome en esta mañana. Yo quiero algo tuyo. Yo quiero algo sobrenatural. Hermano, si tú ves a mí, no puedes recibir nada. Pero si tú ves el que está aquí en esta mañana, dile que está a tu lado. Si tú ves el que está aquí en esta mañana, dice. Si vos mires un cutaquinán a verme inta. ¿Y dónde está la gente de una semana de oración? ¿Dónde están? Quiero ver la mano, quiero ver la mano. ¿Dónde está la gente, hermano? La oración es que para ponerte más fuerte, no más débil. Aleluya, hermano, cuando tú oras, tú tienes que salir lleno del Espíritu de Dios. Hermano, desea algo sobrenatural, aleluya. Hermano, buscando el rostro de Jehová para que tú sales, hermano, no como entraste, diferente. Aleluya, cuando dice gloria a Dios, diferente, amén. Você canta alabanza con divisa, estamos de fiesta con Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Aleluya. Al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, 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 poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Y estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Y estamos de fiesta. ¿Cuánto está de fiesta? Oh, alzamos mano, bebéita. Todos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a ser. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios, 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 poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Oh, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Dile, ay, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso, 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 poderoso. Dile, ay, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios,
poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, ay, poderoso. Aleluya, aleluya. Dile, hermano, dile, dile poderoso, dile poderoso, dile poderoso mi Dios, dile poderoso. Padre, tú eres poderoso, dile, dile, dile. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Aquí está el poderoso, aquí está el poderoso, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Poderoso es nuestro Dios, aleluya. Dile, dile, dile. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Recibe, hermano, alza tu mano al cielo. Alza tu mano al cielo. Alza tu mano en esta mañana. Alza tu mano, aquí está el poderoso. Dile, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso. Ay, poderoso. Ay, poderoso. Ay, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Aquí está el poderoso. Aquí está. Aquí está. El poderoso de Israel, alabado. Dile, dile, pueblo. Dile, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Aquí está. Aquí está el poderoso. Aquí está paseando. Aquí está su presencia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aquí están los tres. Aquí están los tres. Aquí están los tres. Aquí están los tres. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. 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 y el y el Espíritu Santo. 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 El Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo. el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo, Santo el Dios. Espíritu Santo, Gracias, el Padre Padre. y el Hijo, y el Oh, Espíritu Santo, Santo, aleluya. el Padre y el Hijo, Y el Espíritu Santo. el Padre y el Hijo, Y el Espíritu Santo. el Aquí están los Padre y el tres. Hijo, y el Aquí están los Espíritu tres. Santo. Aquí están los tres. Aquí están los tres. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí están los tres. Aquí están los tres. Aquí están los tres. Aquí están los tres. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. y el Espíritu Santo, y el Aleluya. Espíritu Santo, Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Aquí están los tres, hermanos. Aquí están los tres. Aquí está su presencia. Aquí está Jehová. Aquí está el Padre. Aquí está. Aquí está su presencia. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Y en su nombre. Y en su nombre. Quando estou contente, eu me inta. Quando estou contente, eu me inta. Isso é meu bana, me estou contente, eu me inta. Dice que gozo, hermano, estamos como, ¿qué es lo que pasa? Santo, sacúdate, aleluya, sacúdate, suéltate, aleluya. Jehová, suéltame para alabarte, aleluya. Yo quiero ser libre para alabarte. Con nosotros, hermano Axel, aleluya. Aleluia. Virou na posição reto assim, amém? Glória a Jesus.
Dios bendiga a irmã Aromeita. Quem está viva? E na seu nome, bom dia na casa de Deus Aromeita. Amém. Alabança a Jesus. Nós queremos aproveitar também para nos saludar. Todos estão que sintonizar a nossa Aromeita. Amém. Também botar bom dia na casa de Deus. Porque Deus não conhece distância. Amém. Alabança a Jesus. E a Aromeita, depois de bastante tempo, aunque não está visitante, pero depois de bastante tempo, a Aromeita, nós queremos aproveitar para chamar bom dia também na casa de Deus, que está Ronald Axi Miruman. Amém. Alabança a Jesus. E também nós temos dois irmãos. A irmã já está chegando fora de vacância. A Aromeita nós temos dois que vêm fora de vacância. Um de nós está o irmão Máximo e outro está Zoe. Quanto está chamando bom dia na Aromeita? Glória a Jesus. Amém. Seguir gostando, irmã. Amém. Pastor, a presença continuamente está junto com o povo de Deus. Amém. Alabança a Jesus. Vamos seguir junto conosco, irmão Johnny Camelia. Glória a Deus. Lá que nós landa para seguir alabar Deus. Amém. Landa para com gozo, landa para com gozo, landa para com gozo. Aleluya, lanta para ver meita con cosa, hermano. Alababa a Dios, alababa a Dios, alababa a Dios. Tú ne gloria, tú ne gloria, tú ne gloria, aleluya. Santa, você está aqui na meio de nós, amém? Glória a Deus, solamente, hermano, trecha bom ambiente, glória a Jesus, hermano, não sentimos mais triste. E sabe que Deus está aqui, não, aleluia, hermano, para se maravilha. Hermano, a mim eu quero me ir de casa de Deus, hermano, mas para alabar Deus. Hermano, nada não pode ter. Hermano, eu que me estou um pouco inchado, pero me está alabando Deus, hermano. Nada pode ter, nós de alabar Deus. Aleluia, eu que me estou lepo que banda, hermano. Inchado, glória a Jesus. Me estou uma herida que bom, pero me está alabando Deus. Hermano, me como me está alabando Deus, me não está stop de alabar. Satanás, repreendemos a noite. A mim me irrita de que nome de Jesus. Por não ter arte ni parte. Aleluya. Você siga alabando a Deus. Aleluya. Una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. Una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. Una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. Una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. 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 El Espíritu Santo me dice que Dios está en este lugar. 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 Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en este lugar. 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 El Espíritu Santo me dice que Dios está en este lugar. Una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. Dile, una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. 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 Dios está aquí. 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 Dios está en este lugar. Dios está Lo siento, hermano. Dios está en este lugar. Dios está en Yo lo este siento. lugar. Yo lo siento. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Dios está en este lugar. 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 Dios está en este Aleluya. lugar. Hermano, yo lo siento. Santo me dice Que Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me dice. que Dios está. ¿Qué te dice en esta mañana? Dios está. Dios está. Dios está aquí. 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 Dios está en este lugar. 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 Aleluya, Él está, hermano. Santo me dice que Dios está en este lugar.
dice que Dios está en este lugar. 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 Dios está en Déjalo. Dios está en este lugar. Dios está en Siéntelo. este lugar. Dios está aquí. Dios está. Dile, Dios está aquí. Dios está aquí. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en Ahora, Dios está en este lugar. Dios está en Dile, este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en Él este está, Él está, Dios está Él en este está, lugar. Él Dios está. está en este Aleluya. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Gloria a Jesús. ¿Cuánto para más, Señor? ¿Cuánto la más, Señor? Dios está en lugar aquí, amén, me jinta. Alabanza al Señor. Vamos a ver las palabras, amén, me jinta, de Romanos capítulo 3. Mientras nos separa el clase de alabanza al Señor. Dios está bueno, Dios está maravilloso. Dios está grande. Sigue alabando a Dios, aleluya. Cristo Jesús está viva y reina para siempre, aleluya. Dios está en este lugar. Deus está no lugar aqui. El primer domingo del año 2020. Primeiro dia domingo de ano 2020. Amén, en la casa del Señor. Tem a casa do Senhor. Glorificaros. Vamos a repartir las clases Nós vamos repartir a classe de una manera ordenada. de uma maneira ordenada. Alabanza a Jesús. Vamos a pagar esos dos aires Nós vamos pagar 2 erfenas. y que los hermanos pueden venir más adelante. Pero mano, vem Alabanza. mais adiante. Gloria a Jesús. Tendremos que quitar las sillas de atrás, hermanos. Amén. Entonces no tienen escojo. Romanos capítulo 3, Romano no capítulo 3, versículo 1. versículo 1. Mis hermanos lo tienen. Romano tiene, Mira el que está a tu lado. para que sumani bo, Mira si él o ella también la tiene. para que você também tiene. Gloria al Señor. Romanos capítulo 3, versículo 1. Hermanos, ¿lo tienen? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabanza a Jesús. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Que ventaja o Dio tem então, of de que benefício circuncisão tá? Vamos a orar en esta mañana. Vamos a hacer oração bem ainda. Vamos a pedir a Dios su guianza. Vamos Alabanza al pedir sua Señor. guiança. Padre Celestial, Dios de gloria, te adoramos. Glorificamos tu santo nombre, Dios mío, Señor. Nos te exaltamos, Mejinta, Jehová. Tú eres el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios de amor, el Dios de bondad, Dios mío. Glorifícate en esta mañana, Jehová. Ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre. Oh Dios mío, manifiéstate de una manera especial. Que tus dones estén operando, Espíritu Santo, ministrando a cada corazón de una manera especial, oh Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, damos las gracias, Señor. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Meu irmão, por cinta. Dios es bueno, Deus está bom. Dios es maravilloso. Deus está maravilhoso. Un año nuevo Ano novo, en el cual queremos servir al Señor mejor. em qual nós queremos servir Senhor melhor. Es bueno siempre analizar, hermanos. Tá bom para sempre analisar, Cuando humano. un año va terminando, Por ano tem que acabar. siquiera una vez al año, Se quer dia para ano, analizar analisar cómo fue el año. com a ano vai. Amén. Con tu trabajo, Com o trabalho, tu com familia, a família. las metas que has puesto en ese año, E meta na cuba pone de ano aí. si se cumplieron, Se não guardo o cumprir, cuánto porcentaje de esas metas se cumplieron, of quanto por cento de mensagem não guardo, de esas metas. de meta não guardo cumprir. Amén. Analizar Analisar tu servicio a Dios. o serviço a Deus. ¿Qué le diste a Dios en el Que cobrou Deus 2019 em 2019. y cómo puedes mejorar Então como vou melhorar tu servicio al Señor este año? o serviço na Senhora ano aqui. Amén, hermanos. Tuvimos una preciosa semana de oración Nós tínhamos precioso semana de oração. donde Dios nos visitó, Caminho de Deus a visitar donde nós. Dios trató con nuestras vidas. Caminho de Deus a tratar com nos vida. Amén, hermanos. Y yo sé que hay diferentes experiencias. Eu me saco de diferente experiência, né? Y ayer tuvimos un precioso matutino
E ayer nós estávamos um precioso matutino. buen visitado también Bom visitar. y más importante aún, Mais importante ainda, visitado por Dios. nós vamos visitar para Deus. Amén, la gloria de Dios estaba A glória de presente Deus estava presente. desde el comienzo, amén. Foi o começamento. Tuvimos la primera hora, una hora de batalla, E primeira hora nós tínhamos uma hora de batalha. alabanza al Señor, y la segunda hora estudiamos la palabra junto en grupos. E de 2 horas nós estudamos a palavra em grupo junto. Amén, todos estaban activos compartiendo uno con el otro. Tudo estava ativo, compartilhando um com o outro. Cuando estudias la palabra, estás recibiendo de Dios. Agora vou estudar a palavra, vou estar recebendo de Deus. La palabra es Dios. É a palavra de Deus. Y después volvimos la última hora, E depois nós volvemos outra hora. amén, la última hora, A última hora, amén, en intercesión por nuestras peticiones. vem intercessão para nos peticionar. Y fue precioso, ¿no, Estava hermanos? precioso, afinal, romana. Algunos hermanos me dieron ya su feedback. Tiro mana do nome, não feedback Quiero aba. de los demás también que me manden su remarque. Me que pessoa brana também mandar remarque para mim. Lo que usted encontró bueno Lo que vai é bom y lo que usted tal vez no encontró, quería ver. Amén. e lo que porta boqueira mira. Era buen visitado el matutino, E matutino estava bom visitar. porque muchas veces, Você vou bebia, o a veces, tem bia, hay cristianos que le corren al ayuno, tem cristiano que tá corre para ayuno, le corren para la vigilia anda corre para vigília y corren para el matutino. e anda corre para matutino. Amén. Su barriga, le aman a su barriga, su vientre, por eso no ayunan. Não estima na barica, pensando não tá ayuna. Aman a su sueño, por eso no vigilan. Não estima na sonho, pensando não tá vigila. Y el sueño de la mañana E sonho de manhã no ainda, lo sacrifican para nadie. No lo sacrifican para não nadie. tá sacrificando para nenhum gente. Teniendo todo eso en cuenta, Teniendo tudo isso aqui na conta, había buena representación de la iglesia estava tendo uma representação de igreja. en este matutino. De Y matutino. vamos a continuar. Amén, Nós hermanos. sigue. Amém, hermana? Comenzamos el año con gloria. Nós começamos com glória. Y en ese segundo hora del matutino, Desde 2 horas de matutino, cada mesa individualmente hablaron de ciertos tópicos bíblicos. cada mesa individualmente a papia de certo tópico Amén, hermanos, bíblicos. bíblico. Y si hay preguntas en esta mañana que tocante a esos tópicos, lo pueden hacer. Amén. E se tem pergunta tocante ao tópico, aqui, abemos ainda por ordem assim. Romanos capítulo 3, Romano, no capítulo 3, versículo 1. versículo 1. Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Pablo escrevendo na igreja de Roma. Amén. Él tenía el deseo de ir a Roma, Ele estava tendo desejo de ir a Roma, pero no fue posible mas não estava possível. porque no era aún el tiempo del Señor. Mas ainda não estava de tempo de Senhor. Entonces la hermana Febe iba para Roma. Hermana Febe estava em Roma. Entonces Pablo le escribió esta carta y lo envió a Roma con la hermana Febe. E Pablo escreveu carta aqui e ela mandou Roma. Alabanza a Jesús. Aquí dice, E aqui avisa, ¿qué ventaja tiene pues el judío? que ventaja eu Deus tem anto? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Of de que benefício circuncisão tá? Porque en el capítulo anterior, Você tem o capítulo 1, Pablo, ¿cómo se dice? Vamos a decir así, atacó bastante, Pablo ataca bastante amén, que el ser judío que tá judío. no aprovecha para nada E ser judío não tá aproveitar para nada. si uno no mantiene la ley. Se você não mantém a lei. Y aquí él dice, E aqui na avisa, ¿qué ventaja tiene pues el judío? que ventaja o judío tem anto? ¿De qué aprovecha De que tá aproveitar? la circuncisión? Circuncisão tá. Alabanza al Señor para siempre. Amén, hermanos. Porque si usted lee el capítulo 2, Então, se você ler esse capítulo 2, podría parecer que lo que Pablo escribe allí, por parte com o que Pablo escreve aqui não, amén, que el ser judío o ser circuncidado, que el ser judío o ser para circuncidado, judío a favor do circuncidar, amén, no le dio ninguna ventaja a ese pueblo. não aduna o pueblo nenhuma ventaja. Pero Pablo en el capítulo 9 Pero Pablo no capítulo 9, enumera muchas ventajas está numerado por ventaja que el judío tiene que o judío tem por ser judío. para estar judío. Amén. En nuestros días De nos dias não, es un privilegio, privilégio, es una ventaja tener padres cristianos, benefício para estar cristiano, es una ventaja asistir a la iglesia, benefício para assistir na igreja, es una ventaja bautizarse, benefício a hora de bautizar, es una ventaja, amén, asistir a la escuela dominical, ventaja para assistir na escola dominical, leer la Biblia, ler a Bíblia, pero ninguna de estas ventajas nos salva. pero nenhum de benefício aqui está salva nós. Igual que el ser judío nos salva. Mesmo coisa que estar judío não está salvado. Amén, hermanos. Hay que aceptar a Jesús Você aceitar Jesus y vivir para Él. e viva a pé. Alabanza a Jesús.
En el capítulo 9 de Romanos, Den capítulo 9 de Romano nan, amén, podemos ver aquí algunas nós ventajas, vamos mirar algum benefício amén, que Pablo enumera que o Pablo está numerar para los judíos, para judeu nan. el ser judío. Está judeu. Romanos 9, versículo 4. Romanos 9, versículo 4. Alabanza del Señor. Amén. No veo mi ayudante, ¿dónde está? Ahí está, alabanza a Jesús. Hermano Ángel, puede leer el versículo 4 de Romanos 9. Mano Ángel, beleza, versículo 4 de Romanos 9. Glorificado sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora sí. 9:4. ¿Qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? Lea el 5 también. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Quem é israelita, na quem é pertencer a adopção como yu e a glória. É aliança e é donamento de lei. É serviço de templo e é promessa não. De quem é tata não tá. E for de quem não, segundo carne, é Cristo abim. Quem é tariba turcos, é Cristo, é Deus bendicionar para sempre. Amém. Amén, hermanos. Aquí enumera privilegios que los judíos tenían. Aqui não é também mencionar privilégio não que o Deus não estava tendo. Amén. Ellos son la familia de Dios. Não estava de família de Deus. Dios escogió Dios a es- esa raza Deus escolheu a raça aqui para darle sus bendiciones. para dar sua bendição. Con la raza judía, Que raça judeu, Dios cerró el pacto de la ley. Deus será pacto de lei. Es un gran privilegio, ¿no? Gran privilégio, ou não? Alabanza del Señor. A veces tenemos convenio de trabajo. A veces tenemos convenio de trabajo. Tenemos un contrato de trabajo. Tínhamos contrato de trabalho. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. Y ese convenio de trabajo E o contrato de trabalho aqui nos da beneficios. está dando nos benefícios. Alabanza, ¿o no, hermanos? Não, Romana. Recibimos salario. Nós recebemos salário. Tenemos vacaciones pagadas. No todos, pero algunos tienen vacaciones pagadas. Nós temos vacância não pagar, não tudo, pero tem parte em vacância pagar. Amén, hermanos. Hay beneficios Tem benefício. en ese pacto. Tem pacto aqui. Alabanza del Señor. Amén. En principio, en cada pacto hay beneficio. No começamento de cada pacto tem benefício. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Y así el pueblo de Dios, Assim no povo de la Deus, raza judía, a raça judeu, Dios cerró con ellos el pacto de la ley, Deus será o pacto de lei com não. que tenía sus beneficios. Com não tem benefício não. Amén. Dios les instruyó a ellos Deus instrui não. cómo hay que adorar a Dios, Como comecei a adorar a el Deus. servicio a Dios. De serviço a Dios Deus. les dio Deus promesas. deu uma promessa. Amén. De ellos vino Cristo. De não Cristo abini. Pues hay privilegios Pois tem privilégio del ser judío. para estar judeu. Alabanza del Señor. Entonces, Pablo les atacó fuerte en el capítulo 2 y en el capítulo 3 muestra el otro lado también. Amén. Pablo atacando fuerte en capítulo 2, pero en capítulo 3 está mostrando en otra banda también. Bendito sea el Señor para siempre. Porque los judíos Para ser judeu não. pensaban que el ser judío solamente ya era suficiente. Não estava a pensar que o ser judeu já acaba suficiente. No, Dios demanda más. Não, Deus vai demandar mais. El judío también se pierde. O judeu também estava perdido. El judío también va al infierno. O judeu também estava inferno. Romanos 3, versículo 2. Romano 3, versículo 2. Nuestro hermano Elías lo puede leer. Y si hay preguntas en esta mañana, mis hermanos lo pueden Se hacer. pergunta o ainda, mi romana por assim. Alabanza al Señor. Cristo vive. Romanos 3, versículo 2. ¿Qué dice? De mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente porque les ha sido confiado la palabra de Dios. Hope em todo sentido, para começar com a palavra de Deus, a hora de confiar na. Amén. ¿Qué ventaja tienen el ser judío? Que benefício ser judeu tem? Mucho. Hope. Amén. En todos los sentidos. Em todo sentido, Escucharon
la palabra de Dios, Nang escucha a palavra de Deus. las 10 palabras, E 10 palavras los nang. 10 E mandamientos, 10 mandamentos nang. Dios les dio a ellos, Deus aduna nang. a los judíos, E judio nang. en Éxodo 20, Em Éxodo 20, versículo 1 al 20. versículo 1 até 20. Dios les dio directamente a ellos. Deus aduna direct na nang. Amén. Después Dios usó profetas. Depois Deus usa profeta nang. Amén. Diferentes profetas. Diferente profeta Por nang. muchos años. Pa hopi anya. Para darles su palabra. Pa dunen su Para palavra. dar a ellos su Pa dunan palabra. nang su palavra. Amén, hermanos. Y ustedes saben el nombre de algunos profetas que Dios usó. Você não sabe algum nome de algum profeta que Deus usa? ¿Quién puede mencionar un profeta que Dios usó? Quem pode mencionar um profeta que Deus usa? Profeta judío. Um profeta judio. ¿Cómo? Ezequiel. Ezequiel. ¿Qué más? Quem mais? Alabanza al Señor. ¿Quién sabe el nombre de profetas que Dios usó? Jeremías. Jeremias. ¿Cómo? Daniel. Daniel. ¿Quién? Isaías. Isaías. Amén. Diferentes profetas que Dios usó Diferente profeta que Deus usa para traer su palabra. para trazer sua palavra. Amén. Y ninguna otra nación E nenhuma outra nação tuvo este privilegio. estava tinha privilégio. La salvación viene de los A judíos. salvação também de judio não. ¿Están de acuerdo? Você está de acordo? Normalmente nosotros los cristianos cuando estamos de acuerdo decimos amén. Nós cristianos normal não está de acordo, nós sabemos amém. La salvación viene de los judíos. Salvação também de judio não. Amén. No viene de los curazoleños, E não também de curaçalenho não. ni los dominicanos, Nem dominicano não. ni los haitianos, Nem haitiano não. ni los venezolanos. Nem venezuelano não. ¿Qué más hay aquí? Ni los peruanos. Nem peruano não. Alabanza al Señor. Ni portugués, Nem português. ni los árabes, Nem árabe não. ni los bonerianos. Nem boneriano não. Alabanza al Señor. Amén. Amém? Y para mí eso no es problema. E para mim isso não dá problema. Si Cristo es blanco, Se Cristo é o branco, negro, o amarillo, escuro, o azul, blauw, no me importa. não tem importância. Con tal que Él pagó el precio para mí en la Por tal cruz que del ela pague Calvario. preço para mim aí na cruz. Amén. Pues la raza judía Era raça judio, era y es un pueblo privilegiado por estava Dios. tá e tá um pueblo privilegiado para Deus. Amén. Ellos pagaron un precio muy alto Anga paga um preço bem alto para traernos el Mesías. para trazer Messias na nós. Un pueblo perseguido por el diablo y sus instrumentos Um pueblo perseguido para diabo em seu instrumento não, para traernos la salvación. para trazer salvação para nós. Romanos 3:3. Romano não 3:3. No sé si Jair quiere leer, alabanza al Señor. Romanos 3:3. Romano não 3:3. ¿Qué dice? O que é da bisa? Que cantor, se algum não a quer, acaso não incredulidade não lo anular é fieldade de Deus. Deus, promesa de Mesías. Amén, gloria a Jesús. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Amén. Aunque cuando el pueblo judío Aunque era pueblo judio, fueran infieles, estava infiel, Dios se quedó fiel a su convenio. Deus só queda fiel no convênio, Amén. A su convenio, a su pacto. no seu pacto. Amén. Él cumplirá las promesas Ela cumpre a promessa que Él ha prometido. que ela prometi. Amén. Y esas promesas del cual Pablo habla, E a promessa não aqui de qual Pablo da papia amén, están centrados en el Mesías, en Jesús. está centrado em Jesus. Alabanza al Señor. Versículo 4. Versículo 4. Nuestra hermana Iraida lo puede leer. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. De nenhuma maneira, mas bem, laga Deus está verdadeiro e tu rende ganhador. Maneira tá para as que bi. Pabo por guardo justificar em boa palavra não. E por prevalecer ora por guardo juzgar. Alabanza a Jesús. Amén. Dios, un pacto tiene dos lados. Amén. Um pacto tem duas bandas. Por ejemplo, el convenio de trabajo. Por exemplo, o contrato de trabalho. Amén. Usted tiene que ejercer cierta labor
vamos a ejercer cierto labor, nan. y del otro lado Y otra banda, le pagan, anda pagabo, amén, le dan días de vacaciones, anda na dia, nan di vakantie, le dan los instrumentos con el cual usted tiene que ejercer el trabajo, anda na instrumento qual vamos a ejercer trabajo. amén. Tiene ambos lados, hay obligaciones Por dos bandas de obligación y privilegios. y privilegio. Alabanza al Señor. Muchas veces Vou bibia, el Hijo de Dios piensa e o Deus tá pensa que solo Dios tiene obligación con él. que Deus só tem obrigação com ele. Alabanza al Señor. Amén. Que ellos pueden hacer lo que quieran Com não assim lo que não quer, y Dios está obligado a ayudarlos. mas Deus está obrigado para ajudar não. ¿O no? Of não? Alabanza al Señor. Y usted puede ver eso en su manera como sirven al Señor. E vou mirar isso aqui de maneira que nada serve, Senhor. Si usted Se abo va al trabajo vai trabalho, cuando quiera ora boque. y lo hace como usted quiera E botar assim de maneira boque, y no es su propio negocio, e não tá bom mesmo negócio. ¿qué pasará? O que tá passa? ¿Cómo? Lo pierde de trabajo. Botar perder. ¿O no? Of não? Porque no está cumpliendo Você não tá cumprindo con sus obligaciones. com obrigação não. Te quitan del trabajo. Anda Amém. que tava foi trabalho. Si algunos, Se algum amén, llegan a su trabajo chega no trabalho, a la hora que llegan a la iglesia, e hora quando chega a igreja, lo despiden. nada quita não. O sea, no quiero ese. Min que saque. Siempre llega tarde al trabajo. Sempre tá chega a trabalho lat. Alabanza. ¿O no, hermanos? Of não, romana. Y cuando llega el trabajo tarde, E hora não chega a trabalho lat, hablo con todo el mundo y no empieza a trabajar. nada para cultura e nada começa a tra. Alabanza al Señor. ¿O no? Of não? Bendito sea el Señor. ¿O no, hermanos? Amém. Amén. Si damos a nuestro dueño de trabajo lo que damos a Dios a veces, Se nós dona nos dono de trabalho, lo que nós dona Deus te enviar, nos retiran del trabajo. nada quita nos fora de trabalho. Dios era un pacto, un convenio con el pueblo Israel. Deus vai ser pacto que o povo de Israel. El pueblo era O infiel, povo estava infiel, pero Dios permaneció fiel a sus promesas. pero Deus permanece fiel na sua promessa não. Porque esas promesas Fazer promessa não. eran para nosotros también. Para nós também. Amén, hermanos. Su pueblo fue castigado, Su pueblo guardo castigar, su pueblo fue llevado preso su pueblo guardo iba preso, porque no cumplieron con el pacto. pastor não está para cumprir que pacto. Amén. No cumplieron con lo que Dios estipuló. Não cumpre com lo que Deus No estipulou. cumplieron con el lado de ellos del convenio. Não cumpre com não banda de contrato. Pero Dios permaneció fiel a su promesa. Pero Deus permanece fiel na sua promessa. Amén. Y mandó a su Hijo E Jesucristo. ela manda seu Jesus Cristo. Alabanza al Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Quando vai alabar Senhor? Cristo vive. Cristo está viva. En Romanos 3, versículo 5. Romanos 3, versículo 5. Nuestro hermano Joel lo puede leer. Vamos Joel por ler. Alabanza a Jesús. Pues aunque ellos fallaron, Pois aunque não falha, Dios permaneció fiel a su pacto. Deus permanece fiel na seu pacto. Lo que Él ha prometido a Eva y a Adán. O sea, ele permitiu Eva e Adão, Lo que Él ha prometido a Abraham. o que ele permitiu Abraham. Alabanza al Señor. ¿Qué dice Romanos 3, versículo 5? Que Romanos 3, versículo 5 te avisa. Mas se nos injustiça está demonstrar justiça de Deus que nos lobisa. Acaso é Deus que está impone fúria tá injusto? Me tapapia como rende. Versículo 6. De nenhuma maneira, senão com Deus lo juzga mundo ando. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 7. Alabanza al Señor. Amén. Sí, ¿aliándole esa? Oh. Alabanza a Jesús. Bon, si l'aime bay menti, ça fait vérité. Bon Dieu apparaît plus clair. Si ça servi un juger, si ça servi un louange pour bon Dieu, pour qui ça pour ta juger tant qu'il un monde qui fait ça qui mal. Mas se dor de minha mentira e verdade de Deus abundar para sua glória, para que quanto me guardo juzgar ainda como pecador? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Nuestro hermano Francis, ¿entienden mis hermanos? Meu irmão anda compreendendo? Versículo 8.
Versículo 8. Alabanza a Jesús. Hermano Francis. Alabanza a Jesús. Gloria a Jesús. E para Kiko, não bisa maneira nós tawardo caluniar e maneira alguma afirmar que nós está bisa laga nós assim maldade para bondade por resultar não como com condenação tá justo. ¿Quién entiende español? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Quién ha comprendido el versículo que nos lees aquí? ¿Quién entendió esos versículos que hemos leído? ¿Quién comprende el versículo que nos lees aquí? Cristo vive, alabanza a Jesús. Cristo está viva. Alabanza a Jesús. Porque dice, la ley demuestra que Dios es justo. Que Dios está justo. ¿Por qué? ¿Y cómo? Porque la ley enfatiza el pecado. La ley enfatiza pecar. La ley demuestra que el ser humano no obedece. La ley demuestra que el ser humano no obedece. Amén. Que Dios es justo. Dios está justo. Con la ley el pecado resaltó mucho más. Con la ley el pecado resalta más. La ley muestra el pecado. La ley te muestra el pecado. Con la ley el pecado abundó. Con la ley el pecado abunda. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Porque antes de la ley, no había nada escrito que era bueno o que era malo, ¿no? No estaba nada escrito que era bueno o que era malo. Porque el ser humano servía a Dios. El ser humano estaba a servir a Dios. Adán y Eva no conocían el pecado. Adán y Eva no estaban a conocer pecado. No había que escribir, oh, Eva, esto es pecado. No me será escribir, Eva, esa que está pecado. Porque amén, no existía. No estaba a existir. El pecado existía, pero ellos no eran pecadores. El pecado estaba a existir, pero no estaba un pecador. Amén, ellos servían a Dios automáticamente. No estaba a servir a Dios automáticamente. No había inclinación al pecado. No estaba inclinación a pecar. Conocían el bien. No estaba a conocer bon. Eran prevenidos del mal. Y no estaba a prevenir el malo. Cuando el ser humano falló, cuando el ser humano falla, el pecado entró. El pecado pero en el principio, tenían una santidad. No tenían santidad. Porque estaban cerca de Dios. No estaban cerca de pero Dios. Conforme el tiempo fue pasando, pero conforme el tiempo va pasando, amén, la naturaleza del ser humano fue degenerando. La naturaleza del ser humano ahora degenera. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y en Génesis 6 uno puede leer. En Génesis 6 uno puede leer. Amén. En el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé. Alabanza a Jesús. Donde Dios dice que se arrepintió de haber hecho el ser humano. Camino Dios avisa que le arrepentí de crear ser humano. Amén, de tanta maldad que ellos hacían. Y tanta maldad que no andaba así. Pues más fue el tiempo pasando. Pues más el tiempo va pasando. Amén, más el ser humano fue apartándose de Dios. Más el ser humano va apartando de Dios. Y ni siquiera pueden distinguir de lo bueno y de lo malo. Y ni siquiera pueden distinguir el bueno y malo. Alabanza a Jesús. Amén. Había discusión. Discusión. Mire, hermanos. Hermano. Cada país tiene su cultura. Cada país tiene una cultura. Y en cada país hay países en el cual algo es normal. Hay países en el cual algo está normal. En otros países eso es terrible. Y otro país está terrible. Alabanza al Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Y cómo? Porque la naturaleza del ser humano se corrompió. La naturaleza del ser humano ha corrompido. Alabanza a Jesús. En países donde las normas y valores son más abajo. País na camina norma y valor anda más abajo. Amén. Fallan más con los principios del Señor. Nanta falla más que principio del Señor. Por ejemplo, hermanos. Por ejemplo, hermano. Si uno no tiene comida, si uno no tiene comida, ¿qué le va a importar? ¿Qué te va a importar? Hacer cuartos separados para sus hijos. Así cámaras separadas para su yuna. Que no vean su desnudez uno del otro. Otro su amén. Ni siquiera tienen para comer. Ni siquiera no tienen para comer. Padre, necesito bañarme. Me ser bañar. No hay agua. No tiene agua. Vayan al río a bañarse.
Vai rio, vai banha. Y no le importa eso porque su necesidad, Não está worry que se passou na necessidade. su necesidad primordial está tan alto Se na necessidade primordial da gobi alto, que no tienen fuerza, no tienen energía para preocuparse con esas cosas. quando não tem força nem energia para preparar que para preocupar que outra coisa nem. Si usted no tiene una casa, Se tem caso, si usted no se tiene, não tem caso, usted no va a preocuparse con un seguro para asegurar sus muebles porque no tiene, ¿o no? onde preocupar para seguro para segurar o meio não passou, não tem nem, não. Ahora, si tiene una casa Agora se tem caso y no tiene de comer, e não tem nada de comer, ¿usted va a asegurar su casa? pode segurar para casa? No. Não. Imagínese. Imaginabo. Voy a usar ese dinero para comprar pan. Me te usei sangue para comprar pão. Pues depende del nivel de prosperidad. Depende do nível de prosperidade. Muchas veces también depende el nivel de normas y valores. O bebia também depende do nível de norma e valor, não? ¿O no? Não. Alabanza a Jesús. Por eso en ciertos países, Em certo país, não. el robar electricidad es algo normal. El robar electricidad es algo Corta normal. corriente é algo normal. Y aquí si uno roba electricidad puede ir a la cárcel. E aqui não se corta corriente, vai à prisão. Amén, hermanos. Tal vez un hermano puede testificar en otro país. Portanto, o romano pode testificar em outro país. Hermano, por mucho tiempo no tenía electricidad Romano, por pouco tempo, não tem corriente. y vivíamos en la oscuridad. Não estava vivendo em escuridade. Pero yo tiré mi línea ahora al vecino ahí y tengo electricidad. Pero mantira minha linha, nem vizinha, agora que me tem corriente. Tal vez es un testimonio. Portanto, testemunho. Pero si lo testifica aquí en las Antillas, Pero se testifica aqui na Antillas, mira ese cristiano ladrón. que cristiano ladrão aí. Alabanza a Jesús. Bueno, hermanos, así en cada país depende de sus normas y valores. Assim, em cada país depende de norma e valor, não? Amén. Se ajustan a la palabra de Dios, sí o no. Está ajustando a palavra de Deus, sim ou não? Encuentran algo grave, sí o no. Não está algo grave, sim ou não? Alabanza al Señor. Porque están acostumbrados. Você não está acostumado. Y cuando uno viene a Dios, E uno viene a Deus, tiene que ser instruido de nuevo. é melhor instruir de novo. Nuevos normas y valores. Norma e valor não novo. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Nós é templo do Espírito Santo, ou não? Dios vive aquí. Deus está vivo aqui Por dentro. eso no andamos como queremos. Assim, Alabanza al nós Señor. nos que Cubrimos el templo de Dios. nós está cobrir o templo de Deus. Pero hay gente Pero tem gente que cuando llegan a casa, quando chega a casa, quitan todo nada quita turcos y caminan en su calzoncillo. e nada cana dentro de aqui. Alabanza al Señor. ¿O no? Ou não? Nosotros no. Nós não. Pero hay gente que lo hace. Pero tem gente que está assim. Amén. Y es normal. Está normal. Pues son su costumbre. Tem Y costume el hijo ve papá ahí. que ajuda a vaquetar e nada. Y normal. Normal. Y usted viene a visitar, toca. E a botar bem vista, Y abre la puerta así. Oh, Dios la bendiga, hermano. e não está a porta assim, Deus mencionar, bro. Alabanza al Señor. Son cosas que pasan. Tá coisa que passa. Porque depende cómo usted se levantó. Você depende de como lanta, Tiene pudor, sí o no. ou tem pudor, sim ou não. Amén, hermanos. Pero cuando venimos a Dios, Pero nos viene a Deus, Dios nos cambia. Deus está Dios cambiando. nos transforma. Deus está transformando. No queremos que nadie vea nuestra desnudez. Nós não queremos nenhum de nos desnudez. ¿O no, hermanos? Não, hermano. No quitamos nuestra camisa ante otras personas. Nós aqui nos camisa diante de outro ainda não. ¿O no? Ou não? Cuando uno tiene pudor, Por um tem pudor. temor de Dios. Temor de Deus. Y hay cosas que hay que enseñarlos de nuevo. E tem coisas que começar a ensinar de novo. Porque las culturas son diferentes. Porque a cultura nada diferente. Amén, se corrompieron. Não guardo corrompi. Alabanza a Jesús para siempre. Hay que enseñar las cosas de nuevo. E começar a ensinar coisas de novo. Hay culturas Tem cultura. que enseñan Coisa assim, o que la cultura misma que cultura mesmo. impone sobre la mujer Imponer a mulher que tiene que ser atractiva, que me ser tá atrativo. tiene que ser sexy Que me ser sexy. para que el hombre lo vea. Para o homem mire. Y por eso caminan con la varica afuera, Pensa tá cara que barica para fora. cosas cortas, Coisas não cortico. aquí afuera, Aqui for. porque su cultura le enseñó así. Você não cultura assim, não Pero assim. cuando viene a Dios, Pero não viene a Deus. Dios le enseña diferente. Deus assim é diferente. No es la carne, No es carne, pero el ser interior. Pero é ser interior. Eres templo del Espíritu Santo. templo del Espíritu Por Santo. eso uno se cubre con pudor, con decencia. Esse vai cobrir o menos com pudor e decência. Amén, hermanos. Son cosas que Dios nos va a instruir y Da cambiar. coisa que Deus vai instruir-nos e Y cambiar-nos. como el ser humano abandonó a Dios, fue degenerando tanto. E como o ser humano abandona a Deus, ela vai atrás assim tanto. Amén. Dios tuvo que escribir, codificar. Deus me será escrever Amén.
lo que era bueno lo que estava tá bom y lo que era malo. e lo que estava tá malo. Dios tenía que decir, Deus me será avisa, no se puede matar. não por mata. Dios tenía que escribir, Deus me será esquibi, la mujer del otro no se puede codiciar, é mulher de outro, bom, não por cudiche. porque lo hacían. Você não andava assim. No, él hizo eso, yo lo mato, yo lo mato. Não, ele hace assim, me dá matei, me dá Es un matei. sinvergüenza. É um sinvergüenza. Si usted ve en Facebook Se vão mirar em Facebook, las atrocidades, las cosas é terribles. coisa terrível. Había, creo que era un peor, un hombre que gustaba a los niños. Homem que estava gostando muito, não? ¿Cómo se llama? Peor, ese peo, amén, alabanza al Señor. Pedofil. Entonces, creo que él abusó Tu me dá querer que ela abusar. de los niños, no sé. Y alguien me mandó ese video. E eu ainda manda esse vídeo aí para mim. Qué terrible. Que terrível. Cuando lo vi, lo quité inmediatamente. Ora, uma vaca que tem mesora. Estaba completamente desnudo. Estava completamente desnudo. Alguien tenía un pie aquí. Ainda tinha pie aqui na Ana. Y el otro tenía otro pie allí. E outro tinha outro pie aí na Ana. Y un pitbull estaba comiendo eso. Es que terrible. Pitbull estava comendo. Qué terrible. Que terrível. Amén, hermanos. Mira la depravación del ser humano. Mira la depravación del ser humano. Cuán terrible se hizo el ser humano. Quão terrível o ser humano vira. Alabanza al Señor. Para ellos que estaban agarrando los pies de ese hombre, Estava agarrando o pie de homem. para ellos era justificable. Estava justificável. A nadie más vas a hacer eso. Nenhum mais bom ter assim. Se gozaban. Não estava da goza. Alabanza al Señor. Amén. La depravación del corazón del ser humano. Coisa terrível e o coração do ser humano. Alabanza a Jesús. Y por eso Dios tuvo que codificar E pensei, Deus me será esquivi. lo que era bueno Lo que estava tá bom. y lo que era malo. Lo que estava tá malo. No puedes matar. Bueno por mata. No puedes codiciar. Bueno por cudiciar. No puedes enviar. Bueno por Envidiar. Amén. Bueno por envidiar. Alabanza a Jesús. El celo es malo. E a Lucia tá malo. Amén. Alabanza al Señor. Lucía. E a Lucia. Ah. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Pues con la ley Pues com lei. se aumentó el pecado. E pecado aumentar. Alabanza a Jesús. Porque Dios demostró, Deus mostrar. amén, que la ley pone acento sobre el pecado. Que lei tá põe accento em pecado. Alabanza a Jesús. Versículo 9. Versículo 9. Hermana Aida. Alabanza al Señor. Cristo vive. A missa se me tariva mesmo linha com o irmão, como compreender irmão bom. Não coleia aumentar e picar, pero e picata te acaba solamente estava tá visível, estava tá reconhecível. Ele é buta o como realizar com o que me está sendo da picar. Alabanza a Jesús para siempre. É o que me compreender? Alabanza a Jesús. No completamente. No completamente. Amén. La ley, el pecado existía. Sí. Pecado estava a existir. Alabanza a Jesús. Amén. Entonces, no coleia Pero assim picar. si la gente no sabía qué es el pecado, ¿cómo es el pecado? Entonces por eso Dios codificó que era pecado. Esse Deus escreve que tá pecado. Esse é assim mais visível, mais compreendível para mim. Sí. Então, como estava assim algo inconsciente, pensando que está bom, pero a lei abuta comigo a realizar com o que me está sendo tá malo e não bom. Amén. Así nada más Amén. comprender. Pero dice también la palabra, con la ley se aumentó el pecado. aumentó. Porque Dios estipuló todo lo que no se podía y sí se podía. Deus escreve tudo o que estava a por e não estava a Por por. ejemplo, antes, los jefes de la familia, los hijos, los primeros y los hijos más grandes, el primogénito, O primogênito sacrificaba a Dios. estava sacrificando a Deus. Él hacía el culto a Dios. Ele estava se cultando a Deus. En la lei Dios lo cambió. Dijo, Na lei Deus a cambiou. ya no ellos más. Não mais. Abraham estaba casado con su media hermana. Abraão estava casado com seu militar humano. Amén. Y Dios dijo, ya no más. E Deus avisa, já não mais. Es pecado. Tá picar. Se aumentó. E picar aumentar. Amén. Con la ley. Com lei. Lo que se podía y no podía hacer. O que estava a por e não por fazer. Amén. Por eso tenemos que obedecer la palabra. Por isso nós precisamos obedecer a palavra. Aparte de nuestros sentimientos. A parte de nossos sentimentos. Hacer lo que la palabra nos dice. Assim o que a palavra te avisa nós. Aunque aún usted no siente así. Aunque ainda não te sente assim. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuál para alabar al Señor? Quando vai alabar o Senhor? Versículo 9, nuestra hermana Versículo Jacqueline. 9. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Que pues
¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Que cantou, nós também não, de nenhuma maneira, para sobrallarnos a culpa tanto judío como griego, con anturta caibau de picar. Amén, hermanos. Todo el mundo está bajo pecado. Todo el mundo está bajo de picar. Tu rende. Como la hermana Aida dice, amén. Mi hermana Aida dice. Todo el mundo está bajo pecado. Tu rende está bajo de picar. Pero el pecado es considerado hoy día algo anticuado. Está considerado a vendía como algo anticuado. Amén, hermanos. Por ejemplo, una persona que tiene un vicio, una persona que tiene un vicio, dice que hace mal contra su propio ser. Esta dice que hace mal contra su propio ser. Amén. El crimen es algo que se hace en contra de la sociedad. Algo que no hace contra la sociedad. O contra una persona. O contra una persona. Pero el pecado es contra Dios. Está contra Dios. Amén, hermanos. Y viendo que hay mucho ateísmo hoy en día, mirando que tiene ateísmo hoy en día, el pecado se ha convertido en un tema sin sentido. Pecar ha convertido en un tema sin sentido. Amén, hermanos. Es malo el vicio. Vicio está malo. Es malo robar. ¿Por qué? Está malo harta de con. Porque uno afecta a su prójimo. Su prójimo. Alabanza al Señor. Pero cuando uno peca, amén. Las leyes facilitan el pecado. Facilita el pecado. Amén. Ahora la ley tiene cláusula, amén, que uno puede divorciarse más fácil. Te permite que uno pueda divorciar más fácil. Alabanza al Señor. La ley tiene fórmulas para uno vivir en fornicación. Lei tem fórmula que você vive em fornicação. Si usted dice hoy a la juventud, abstención hasta el matrimonio. Abstención de matrimonio. Amén. Yo creo que si hermana Zoe levanten en su clase y dice abstención hasta el matrimonio. Me está imaginando si Juan Zoe levanta dice abstención de matrimonio en su clase. Sus amiguitas. Su amiga y amigos. Y amigo comienza a reír. Está comienza a reír. Es que anticuada eres. Que viejo botar. Seguro vas a hacer iglesia, Seguro vas a ir a iglesia MMM. Porque para el mundo hoy en día, la fornicación es algo normal. Fornicación es algo normal. Alabanza al Señor, ¿o no? No. Y es algo anticuado. Y es algo viejo. Amén. No conocer a tu cónyuge antes del matrimonio. No conocer a tu pareja antes del matrimonio. No conocer a pareja prometo matrimonio. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El pecado no es un tema de discusión en el mundo. Pecado no es un tema de discusión del mundo. Alabanza a Jesús para siempre. Y aquí Pablo dice que todos, amén, están bajo el pecado. Aquí Pablo dice que tú eres bajo de pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Hermana Tabita tenía una pregunta. ¿Ya? Versículo 10, hermano Junior puede leer. Alabanza a Jesús. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Amén. 11. No hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ninguna, siquiera uno. 3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Maneira tá para escrever. Não tem nenhum gente justo, nem sequer um. Não tem nenhum gente que está compreender. Não tem gente que está buscar Deus. Tudo a desviar junto não a vida inútil. Não tem nenhum gente que está assim bom. Não tem nem sequer um. Na garganta da grafo abrir, com a língua não está seguir ganha. Veneno de víbora está bom de não lep não. Amén, hermanos. No hay ni uno que haga el bien. Não tem nenhum que está assim bom. Alabanza al Señor. No hay quien entienda.
no hay quien busque a Dios. Não tem que tá compreender, não tem nenhum que tá busca Deus. A veces cuando vamos a evangelizar, Quero nós vai evangelizar. amén, hay gente que dice, yo sirvo a Dios. Tiene que pensar, a mí sí te sirve Dios. Yo creo a Me Dios. tá querendo Deus. Oh, yo sirvo a Dios todos los días. Me tá sirve Deus todo dia. Pero viven en pecado. Não tá viva de picar. Aquí dice que no hay ni un justo. Aqui não tá pensando que não tem nenhum Pues justo. si no aceptaste al Señor, Se você não aceitar Deus, no eres você justo. não tá justo. No tienes a Dios. Você não tem Deus. Amén. Hay que distinguir Vamos a distinguir entre la gracia de Dios tem a graça de Deus y ser cristiano. e ser cristiano. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hay personas Tem pessoa que pasan por que tá circunstancias, passando de por circunstâncias, peligros, peligro, não? que solamente es un milagro de Que Dios solamente um milagre de Deus. que ellos salieron con vida de ese peligro Que não sai com vida fora de peligro aqui. y concluyen E nada concluir que es correcto. que está correto. Si Dios no estaba ahí, Se Deus não estava aí, no hubiera sido salvo. não aguardo salvar. Alabanza al Señor. Pero concluyen Pero anda concluir también também que por eso tienen a Dios. que o PC não tem Deus. Ahí está la equivocación. Aí não equivocação tá. Amén. Porque es un milagro, Es un pastor. milagre, Sí, es pastor. un milagro. Sí, es un milagre. Dios te guardó. Deus aguardava. Porque si usted hubiera muerto en ese accidente, Se você morrer em acidente aí, irías derechito al infierno. vai estreito inferno. Y por su gracia, Para sua graça, por su amor, para seu amor, Él te guardó. Ele aguardava. Alabanza al Señor. Él te guardó Ele guardava. por su amor. Para seu amor. Pero no que eres salvo. Pero não que pode salvar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El aguacero cae Aguaceiro tá cai. para los cristianos Para cristiana y para el criminal más grande e para criminal mais grande que tiene su cultivo de marihuana allí. que tem su Cultivo de marihuana de allí. marihuana, não? Amén. Pensar, oh, ¿qué voy a decir ese sinvergüenza? Que é sinvergüenza de visa? Vamos, mira cómo Dios me bendice, que verde, todas mis marihuanas están verdes. Só quando Deus se bendice na minha que tudo minha marihuana não tá verde. ¿O no? ¿Ah? Va a pensar que Dios está con él. Ele pensa que Deus está com ele. Es su misericordia É sua misericórdia. que deja el aguacero caer para el justo e injusto también. Que tá lá, aguaceiro cai para justo e injusto também. Pero eso no quiere decir que uno es salvo. No hay ningún justo sobre esta tierra. Não tem nenhum justo de beter aqui. Todos se han desviado. Tudo agora de desfiar. Todos son pecadores. Tudo tá pecador. Amén, hermanos. Por eso vino el evangelio, la buena noticia. Esse evangelho é boa notícia. Amén, para alcanzarnos. Para alcançar-nos. Para así nosotros poder ser justos Assim nós também porta justo. por medio de la sangre de Jesucristo. Por meio da sangue de Jesucristo. Amén. Pero llegará un momento Pero llega um momento que Dios no puede seguir protegiendo a usted. Deus não pode seguir protegê-lo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Uno habla a la gente, les dice a la gente. Bota papo com ele, bota bisa não. Ah, no, yo estoy bien, estoy prosperado. Não, me tá bom, me tá prosperar. Nada me falta. Me não falta nada. Alabanza al Señor para siempre. Y el diablo está allí. E diabo tem não. Dios, Deus, tú eres un Dios justo. um Deus justo. No tienes derecho de seguir protegiendo a ese Você sinvergüenza. não tem direito de seguir proteger sem vergonha aqui. Mira lo que hace esto. Olha o que está Y hace aqui. esto. Está Es infiel a su esposo. Está infiel na sua Y casa. hace esto. Está Y- aqui. Amén. Y Dios ahí, E Deus aí não. dando tiempo, Donando tempo. dando tiempo, para que ese sinvergüenza se arrepiente. Para sem vergonha arrepentir. No que es salvo, Não que está salvado. es amor de Dios. Amor de Deus. Es la misericordia de A Dios. misericórdia de Deus. No hay ni un justo. Não tem nenhum justo. La justicia lo encontramos en A Cristo. justiça não está em Cristo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y si volvemos a pecar, E se nós volver a pecar, fallamos con Dios. falha com Deus. Allí viene otra vez el peligro. E não é peligro também a trobe. ¿Y cuántas veces Quanto viaja, crees bota querer. que usted que peca conscientemente, A boca está pecar conscientemente. Dios tiene que perdonar a usted? Deus tem que perdonar. 70 veces 7. Eso. Sigue pegando. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Esaú. Sí, si piensas 70 veces 7, entonces sigue pecando. Y cuenta cuando llegas a 70 veces 7. Alabanza al Señor. Tal vez más gente piensa así, aleluya. Por isso mais gente pensa assim. Esaú Esaú falló. Una vez negó
su primogenitura. A fire, bia ninga su No, primogenitura. Jacob, téngalo. No, Jacob, queda con él. Y después pidió perdón, quiero mi primogenitura. E depois ela pediu perdão. E disse, me que minha primogenitura. No había Não oportunidad. estava tendo mais oportunidade. ¿Cuántas veces falló el rey Saúl? Quando via rei Saúl a faia? Que sabemos. Conosá. 3 veces. 3 via. Y usted ya va por 10. Já vou dar 10 caba. Es la misericordia de Dios. Tem misericórdia de Deus. No confíes. Não confia. Llegará un tiempo que Dios puede decir, ya basta. Lo chega tempo que Deus sabe já basta. No abuses de la gracia del Señor. Não abusar da graça do Senhor. La gracia de Dios es para servir al Señor. A graça de Deus está para servir Senhor. No para hacer nuestra voluntad. Não para fazer nossa vontade. ¿Saben qué es feila, hermanos? Você aqui usa feira romana? ¿Sabe esa toalla que tiran al piso? Antes lo usábamos. Essa herbeta não tira riba flor. No teníamos el mop swap. Nós não temos Había un pedazo de toalla blanca así. só tinha pedaço de herbeta branco assim, Lo né? mojamos. Não estava da moer. Y lo ponemos al piso. Nós a poner dentro flor. Las mujeres de antes todas ponían falda. ¿Amén? Ponían su falda así. E moer de antes tempo estava se saia. Y Andava limpiaban con esa toalla Andava da limpia com essa herbeta aí. la casa. ¿Cuándo lo conocen? Quando conheci? Amén. Yo lo he usado en mi tiempo y no soy tan viejo. Alabanza al Señor. Amém, eu usei de meu tempo e menos de bie. Alabanza a Jesús. Amén. Eso ya decimos feila. Sim, não sabia feila. A veces la mujer le dice al esposo que le está maltratando. Timbia é moer também se casar que está maltratando. ¿Cómo se llama feila en español? Quando visa feila em espanhol? Trapeador, no con palo, con ese. ¿Y cómo se llama esto? ¿Con palo? Eso se llama suave. Y eso trapeador. Amén. Pero voy a usar la palabra empapeamiento, feila. A veces la mujer dice al hombre, Senhor, moer também se homem. ¿qué piensas? Ponte allí, yo me puse allí. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. A veces la mujer dice al hombre, Senhor, moer também se homem. yo no soy tu feila. Me não estava feila. ¿Qué quiere decir? Que Que puedes hacer lo que quieras cuando quieras. Que por assim, lo que hora que. ¿O no, hermanos? No, hermana. Esposas, ¿no le has dicho a tu esposo nunca? Esposa não ¿Sí? vai que bisa vou casar assim, né? Alabanza al Señor. Usted no. Ah, Porque bueno. tiene un buen hombre. Eu sou de bom casar. Alabanza al Señor. Usted, ajá. Atrapo de trapear es eso. Amén. Amén. Feila. Feila. Amén. ¿Por qué dice eso? E quando bisa assim, né? Porque el hombre hace lo que quiere con esa mujer. Você homem dá assim lo que quer morrer. Amén. Fin de mes. Fim de luna. Le da $100. Ve cómo hace. Ora a Dios que te multiplica eso. Eu tô enchendo dólar, você vai como tá, se com Deus a multiplicar. Le habla mal. Eu tava bem malo com No le ayuda con nada. Eu não te ayudei com No le nada. lleva a ninguna parte. Eu não te llevei nenhum caminho. Le dice fea. Eu te disse maos. Alabanza al Señor. Amén. Hay hombres abusadores. Tem homem não abusador. No le dan cariño a su Não esposa. não casar carinho. Amén. Le regañan solamente. Tantas un día solamente. Haz esto. Haz eso aquí. Haz aquello. Haz esa allá. Peor que Hitler en la casa. Pior que Hitler en casa. Alabanza al Señor. Y la mujer es su feila. E a mulher tá na feila. Alabanza al Señor. Y después vienen ahí, y por eso la mujer no quiere servir a Dios. Esse mulher não quer servir Deus. Porque ese abusador viene a la iglesia y dice, "Ey, Você é abusador, também igreja assassina. mi Dios va a ser peor en la casa hoy. Meu Deus, a tá pior na casa. Porque haciendo así, Você haciendo assim, me né? trata así. Ele tratando assim, né? Imagínese. Imaginavo. Alabanza al Señor. Y a veces Dios usa hay gente que usa la gracia de Dios E tem gente que usa a graça de Deus como su feila. como não feila. Amén. Pero yo lo digo feila. Entonces dice usted trapo de trapear. Amén, hermanos. Amém. Lo usa como su trapo de trapear. Então usei como não feila. Cuando quieren, vienen a Dios. Ora não querem também a Deus. Hacen pecado. Anda se picar. Después usen el trapo otra vez. E depois então Ay, usa Dios, feila perdóname. Para Deus hacer su perdona-me, voluntad. faça sua vontade. Pero el que se arrepiente es el que tiene dolor en su corazón. Pero se um arrependido, é um dolor em seu coração. La gracia es para servir a Dios. É graça dá para servir Deus. Cuando fallamos, Se nos falha, por su gracia Él nos levanta. para sua graça é talanta Pero hay gente que usa la gracia para hacer su propia Pero voluntad. tiene que usar gracia para hacer minha vontade. Ay, Dios me perdona. Dios está perdonando. Ay, Él me Él perdona. está perdonando. Y están casados por Ela adultera. está casada, pero não adulterar. Ay, Dios me Dios perdona. está perdonando. Cuidado que esto no sea tu última vez. Cuidado, pensar que não estava o último viaje. Alabanza al Señor para siempre. Amén, hermanos.
La gracia es para servir a Dios. Graça dá para servir Deus. Pero como ser humanos, Pero como ser humano, cuando como ser humanos fallamos, nos falla. ahí está la gracia, Ahí hay gracia su de misericordia, para levantarnos, para restaurarnos, para darnos otra oportunidad. Aleluya. Amén, hermanos. A veces somos cabezura. Y por nuestra cabezura fallamos a Dios. Y ahí está su gracia, su misericordia para levantarnos otra vez. Aleluya. La gracia de Dios es para servir a Dios. A graça de Deus está para servir Deus. No para hacer tu voluntad. Não para sua vontade. Para alabar al Señor. Para alabar al Señor. Amén, hermanos. Amén, si hermano. usted usa la gracia correctamente, Si você usa graça corretamente, Dios te perdona. Dios te perdona. Dios te liberta Dios otra te vez. libertava Dios outra te vez. levanta otra Dios te vez. levantava outra vez. Dios te da otra Deus te oportunidad. dá outra oportunidade. Hay una pregunta aquí. Tem uma pergunta aqui, não? No, en Hebreo 10:26, esta bisa que pasó si no se peca voluntariamente después de recibir conocimiento de verdad, no te queda sacrificio de pecar más. Amén, hermanos. Amém, hermano. Lo dice ahí. Está dizendo? Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Isso é muito importante. Pues todos fallaron a Dios. Tudo falha a Deus. Están destituidos de la gloria del Señor. Nós está destituído da glória do Senhor. Y si continuamos así, E se não sigue assim, né? fallando a Dios, Falha a Deus. y usando su gracia E usando sua graça, como trapo de trapo, ¿qué? maneira feia, Amén, hermanos. No hay esperanza. não tem esperança. Esaú no encontró una oportunidad más. não arranha uma oportunidade mais. Rey Saúl, después de 3 veces, después si no me de 3 equivoco, vezes, se me não está equivocado, Dios lo desechó. Deus a desechou. Alabanza al Señor. Y usted no sabe E você não sabe cuál es tu último chance. qual é o último chance. Pues no juegues con Dios. Deus não joga com Deus. Alabanza al Señor. Arrepiéntete. Arrepentir. No conocemos nuestra mañana. Nós não conhecemos amanhã. Yo prediqué un amigo en Holanda. Vamos predicar amigo na Holanda. Éramos mundanos juntos. Nós estávamos mundando junto. Y después yo me convertí. Depois me converti. Y yo le estaba predicando. Me estava predicando. Y yo le prediqué que va a venir un rapto sobre va a venir una gran tribulación sobre esta tierra. E me avisei que eu vi grande tribulação sobre terra aqui. Antes vendrá el rapto. Primeiro vem o rapto. Y después 7 años terribles. Después 7 anos terríveis. Él me dijo. Ele avisou-me. Entonces la gran tribulación voy a aceptar al Señor. Então, em grande tribulação me de aceitar o Senhor e Y quedó con su vida así. Então ela quedou com sua vida assim, Y né? después regresó a Curazao. Depois ela vai ver a Corsou. Amén. Y estaba manejando su carro. E estava veio que está seu auto. Y cayó en el agua de Waijat allí. E ela caiu dentro, né? Amén. En salida allí hay agua ahí y cayó con su carro allí. Na salinha tem água, né? E ela caiu com seu auto, né? Y no pudo salir. E não pode sair. No llegó a la gran E tribulación. não chega a grande tribulação. Para aceptar al Señor. Para aceptar o Senhor. Usted no conoce su Eu mañana. não conhecemos amanhã. No hay ninguno justo. Não tem nenhum justo. Pero pastor, yo no soy tan malo. Pero pastor, me não está mal. Los no tan malos también van al infierno. Os não está malo, também está para o inferno. Amén, hermanos. Solamente los lavados por la sangre de Cristo. Solamente es lavados por la sangre de Cristo. Aunque no son perfectos. Aunque no está perfecto. Ellos son salvos. Não está salvado. Cuando para alabar al Señor. Amén, hermanos. En el versículo 14. Versículo 14. Bendito sea el Señor. La señora Marta lo puede leer. Ana Marta puede leer. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué palabra de Dios avisa? Su boca está llena de maldición y de amargura. Síguese, bem. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrando y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nam boca está llena de maldición y amargura. Nam pia está ligeira para derramar sangre. Destrucción y miseria también não caminha não. E é caminho de paz não conhece. Não tem temor para Deus delante de não. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. En esos versículos, versículo aquí, y vamos a terminar aquí. no se acaba aquí, ¿no? Amén.
Pablo usa pasajes del Antiguo Testamento Pablo está usa passagem de Testamento Bio para demostrar para demonstrar que toda la humanidad que a inteira humanidade está bajo el dominio del pecado. está bajo o domínio de pecado. Amén. Nadie es justo. Nenhum não está justo. Nadie entiende. Nenhum não está compreender. Nadie busca a Dios. Nenhum não está busca a Deus. Amén, hermanos. Desde la caída de Adán y Eva, Por a caída de Adão e Eva, la gente se ha escondido de Dios. e não esconde na mesa de Deus. Pero Dios mandó a su Hijo, Pero Deus manda su único Hijo, su único Hijo, para buscar y salvar para buscar e salvar a los perdidos. e perdiram. Toda la humanidad, Inteira humanidade, todos se han extraviado. Todos se han extraviado. tudo apartar. Amén. Y a la vista de Dios, ninguno tiene razón, ninguno es correcto, sirve a Dios. E de vista de Deus, ninguém está correto para servir Deus. Y Pablo usa esos E pasajes Pablo está usando passagem para aqui demostrar, para demonstrar amén, la corrupción del ser a humano. corrupção do ser humano. Alabanza del Señor. El ser humano es rápido para derramar sangre, hermanos. O ser humano está ali para derramar sangue. Amén. Muy rápido para pelear, para vengar. Ali para brincar, para vingar. Amén. Durante el siglo pasado, Durante o século passado, las guerras mataron como 39 millones de personas. tem guerra na mata como 39 milhões de pessoas. Y bajo los gobiernos, E bajo o governo, como 125 millones más. como 125 milhões mais. Como Hitler. Como Hitler. Amén. ¿Cuánta gente él no mató? Quanto gente ele não mata? Lenin. Lenin, Stalin. Stalin, No nuestro Stalin, pero otro Stalin. Alabanza del Señor. Amén. Y Hitler, Mao. Hitler. Mataron 125 millones, los gobiernos mataron. Não Alabanza mata del Señor. 125 milhões De personas. de pessoas. Não. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Pues el ser humano es cruel. O ser humano está cruel. No sirve a Dios. Não está servir No Deus. tiene un corazón para servir a Dios. Não tem coração para servir Deus. Solamente cuando venimos a Cristo, Solamente quando nós vimos a Cristo, Él cambia nuestro Ele corazón. está cambiando nosso coração. Sin Dios, Sem Deus, no tienes nada en usted você não tem nada de bom para servir a Dios. para servir Deus. Qué bueno es Dios. Amén. Que bom Deus está. Dios nos da la fe Deus está dando nos fé para aceptarlo. para aceitar. Alabanza al Señor. Hay gente que dice, yo era desde mundano, era devoto. Tinha também, fora mundano, me estava Devoto. devoto. Amén. No sé si es de cabello, voto, no qué, pero eran devotos. Mensaje da cabei boto, aqui, pero andava de devoto. Puede ser devoto, pero no de Dios. Porta devoto, pero não de Deus. Nadie servía a Dios. Nenhum estava a servir Deus. Como mundano, Maneira mundano, usted y yo como mundano, a mim cubo, no teníamos nada para agradar a Dios. não estava fazendo nada para agradar a Deus. Alabanza al Señor. Amén. Dios en su misericordia Deus de misericórdia, dejó que la luz del Evangelio, a la luz do Evangelho, amén, iluminara nuestra mente. iluminar nos mente. ¿O no? Of não? De repente esa imagen que usted adoraba, De repente a imagem que eu botava para adorar, de repente usted ve que no se puede adorar una imagen. de repente eu botaria para como não posso adorar minha imagem. De repente usted siente la necesidad de tener un De Salvador. repente botar assim de necessidade de ter Salvador. Es la luz del Evangelio De luz do Evangelho, que iluminó su mente y mi mente. que iluminar a mente e minha mente. Y Dios te dio la fe Deus não dá fé para aceptarlo. para você aceitar. Por eso el que pierde no tiene excusa. Esse é um que vai perder, não tem excusa. Porque Dios nos da esa fe Pastor, Deus suficiente nos é fé suficiente para reconocer a Jesús. para reconhecer Jesus. Cuando usted siente en su corazón, Agora você tem o coração. ay, tengo que servir a Dios. Ai, me tenho que servir Deus. Ese es el camino. Esse é o caminho. ¿Por qué lo sientes? E como está Es sentindo? que está Dios tratando con tu vida. Está Deus tratando com a Es vida. Dios poniendo esa fe en Está usted. Deus ponendo fé em você. Solo usted tiene que reconocer a Dios, Como ser disso, reconhecer a Deus, aceptar a Dios, aceitar a y Deus. te da la fe E Deus suficiente não é fé suficiente para hacer ese paso. para dar essa fé. Y cuando usted cree a Dios E ora vou querer Deus y acepta a Dios e aceitar a Deus y se aparta, e vou apartar. es Dios mismo Deus mesmo que te va a libertar, vai libertar, que va a romper cadenas, vai quebrar que cadeira, va a quitar esos vicios. que te visionan. Amén, hermanos. Es Dios Está Deus que va a depositar su presencia en usted. poder depositar sua presença em você. Amén, hermanos. Dios te da las herramientas para servir a Él. Deus não vai herramienta para servir. Y no sabes cómo adorar. Quando sabe como adorar, Por eso el Espíritu Santo viene a vivir en esse usted Espírito Santo também vive em você. y se une con tu Ele espíritu está único com o Espírito. y te enseña cómo Ele adorar. ensina como para adorar. Te motiva a adorar. Está motivado para adorar. Usted siente el deseo de adorar. Você sente desejo de adorar. Aunque su carne no Aunque quiere, bocar e não pero quer. dentro de usted siente algo. Pero em você você sente algo. Yo quiero. Me que? Yo quiero. Me que?
Yo quiero servir a Dios. Mi quer servir Deus. Pero su carne le vence. Pero a carne está vencendo. Porque usted da más atención a su carne. Mas você dando uma carne mais atenção. Lo que usted da atención crece. Lo que pode dar atenção da crescer. ¿O no, hermanos? Não, hermano. Si da más atención a su carne, Se pode dar atenção a carne, será carnal. Bota carnal. Alabanza al Señor, ¿o no? No. Todo el día está viendo televisor, Todo el día bota televisión, película, pornografía, va, bebe, y la carne se pone fuerte. Y carne está fuerte. Amén. Y decimos una persona así es carnal. Una persona así está carnal. Pero si usted busca a Dios, pero si vos busca a Dios, lee la palabra, escucha la palabra, ora, viene a la iglesia, da más atención a su espíritu, más atención a vos espíritu, y su espíritu crece, vos espíritu crece. Alabanza del Señor, lo que usted da atención crece. Lo que vos dar atención crece. Da más atención a su espíritu, vos dar atención a vos espíritu, más atención a su espíritu, más atención a vos espíritu, su vida espiritual va a crecer. Su vida espiritual va a crecer. Va a ser un hombre o mujer de Dios. Luego virar un hombre o mujer de Dios. Pero si viene solamente una vez a la semana a la iglesia, pero si vos estás en la iglesia una vez por semana, ¿cómo no sería tu espíritu? ¿Cómo vos espíritu lo está? Como una calavera. Como una calavera. ¿O no? Calavera es carpaccio, ¿o no? Como una calavera. Como un carpaccio. Alabanza del Señor. De afuera se ve gordo. Y para afuera está muestra gordo. Pero de adentro. Pero de para dentro. Así, ¿no? Yo quiero ser de afuera como algunos su vida espiritual está de adentro. Que está de para fora maneira algum de vocês vida espiritual está para dentro. Alabanza del Señor. Flaquito. Flaco. Alabanza a Jesús para siempre. ¿Cuándo para alabar al Señor? ¿Cuándo va a alabar al Señor? ¿Cuándo para alabar al Señor? ¿Cuándo va a alabar al Señor? Amén, hermanos. Hay que buscar a Dios. Você busca a Deus. Hay que dar a Dios. Você dona a Deus. Para que Él nos pueda dar. Perdona-nos. Amén, hermanos. No podemos servir a dos señores. Nós não podemos servir dois chão. Y no me digas e não bisame que en casa sirva al Señor. En casa yo sirvo. Yo oro en casa. Na casa me dá oração. Aquí está la Biblia. Muéstramelo. Mostrame na Bíblia. Muéstrame eso. Mostrame isso aí. Dios vino con la idea de la iglesia. Deus sabia que a ideia de igreja. Dios instituyó la iglesia. Deus instituiu a igreja. Para que su pueblo se reúna allí. Para su pueblo reúne aí. Pues ese pensamiento no es de Dios. Esse pensamento não é de Deus. Y si sigues así, el diablo te va a desviar. Se você seguir assim, o diabo vai desviar. No hay que faltar nuestras reuniones. Não me hacer falta nossa reunião, não. Dios sabe por qué. Dios sabe como. Porque la fe crece por el oír de la palabra. Para a fé crece de escuchar a palavra. Pero pastor, yo te escucho en casa. Pero pastor, me escuchava na casa. Pero Dios quiere que estés aquí. Pero Deus quer botar aqui dentro. Porque hay 2 o 3 reunidos, ahí Él está. Caminho de 2 ou 3 reunidos e não está. Pero yo estoy reunido con usted en mi espíritu. Pero me está reunido com o de meu espírito. Qué extraño. Que estranho. Parece el Espíritu Santo. Ou parece o Espírito Santo. ¿Cómo puede estar allá y acá reunido conmigo? Como pode estar aí aqui junto comigo? Son tonterías del diablo que pone en la mente de la gente. Tá com esse diabo que está pondo na cabeça de gente. Y la gente cree eso también. también. E ainda quer isso aí também. Había un hermano aquí termino. Tinha um irmão e aqui Amén. na casa. Alabanza. Sí, pastor. Sí, pastor. Yo estoy bautizado con el Espíritu Me está Santo. bautizado com o Espírito Santo. Sí. Sí? No me di cuenta. Me não para. En casa, pastor. Na casa, pastor. Yo corro en el cuarto. Me está correndo em camper. ¿Hace ejercicio en el cuarto? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer ejercicio en camper? ¿No vienes a la iglesia? ¿No da iglesia? ¿No danzas en la iglesia? ¿No danza en la iglesia? Pero en la casa sí. Pero en la casa sí. A otro pero con ese hueso. ¿Quién te va a creer eso? ¿Quién te va a querer? Alabanza a Jesús. Ahora hay teléfonos, fílmalo para que yo vea. Alguien teléfono, filmado para mi vaca. Se puede danzar en la casa. Puedo danzar en la casa. Se puede hablar lenguas en la casa. Puedo papel en la casa. Pero si uno nunca congrega. Pero si vos nunca no te congregar. No me digas. No bisame. Que el poder desciende más en tu casa. El poder te descende más de tu casa. Mira bien. Bom. ¿Qué poder es eso? ¿Cuál poder es ese? ¿Se puede descender con? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Desciende en tu casa o no? Pero alguien que nunca viene, nunca busca a Dios. Pero tiene que nunca te busca a Dios. Y me dice, pero en la iglesia él nunca, ni siquiera siquiera vive aquí. Y nada de eso. Nada de eso. En casa habla lenguas y danza. En casa habla lenguas y danza. Alabanza al Señor. Tienen su propio evangelio. No tienen más evangelio. Vamos a estar de pie en esta mañana si no hay preguntas. Vamos a levantar para ver ainda si no tiene pregunta. Alabanza, Dios es bueno. Dios está bom. Si la palabra te ha tocado, si la palabra tocaba, si te sientes ofendido, si puedes sentir ofendido, el altar está abierto. El altar está abierto. Alabanza a Jesús.
Eso quiere decir que Dios ha tocado tu corazón. Sí, que Dios ha tocado tu corazón. Amén, hermanos. Pase al altar libremente. Pasa al altar libremente. Dios te ama. Dios te ama. Dios te quiere. Dios te ama. Y Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. A veces Señora, la palabra sale un poquito fuerte. La palabra no sale fuerte. Es para tu reflexión. Para reflexionar. Para que vuelves en sí. Para reflexionar. Y vas a dar gracias después. Gracias a Dios. Y luego a Dios, danke después. Que Él expuso la verdad así. Danke que Él mucha verdad así. Amén. Para no estar pensando que estoy caminando bien y después la muerte llega a tu vida y te encuentres en un lugar que no querías ir. Vamos a adorar al Señor. Amén. Alabanza a Jesús. Glorificado sea Jesús. El altar está abierto. Pase el altar. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios. Canta la mano que tenemos corazón. Fue molado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, ya que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Gloria a Jesús. Todo lo que existe es por Él. Alabanza a Jesús para siempre. Nos adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor. Por tu palabra, oh Dios, por tu presencia. Oh Jehová, gracias, Señor. Señor. Ábrenos entendimiento para cada día entender tu palabra, Abre nosso Señor. entendimento para cada dia nós compreendemos a palavra. Y ayúdanos. Ayúdanos, Jehová. Reconocemos, Dios, Nós reconhecer que es por tu gracia. Es que por tu amor. Estamos aquí, Nós Dios aqui na- mío, Padre. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a boa igreja. Ayuda a tu pueblo, Dios Ayuda a mío. pueblo, Dios mío. Perdónanos nuestros pecados. Perdonar-nos pecana. Nuestras ofensas, Nos Dios mío, ofensas, Jehová. En esta mañana te damos alabanza, Nos damos te alabanza. damos adoración, Nos damos adoración. te damos reconocimiento. Nos damos reconocimiento. Iglesia, adora a tu Dios. Iglesia, adoramos a Dios. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Vos grande, vos maravilloso. Tú eres santo. Vos santo. Oh Dios mío, bendice a este tu pueblo. Bendice a Jehová. tu pueblo. Oh Padre Santo, mira a cada uno en este lugar y los que han pasado al altar. Alabanza al Señor. Mira cada um tem lugar aqui, não acaba saltar. Te ruego por cada uno de ellos, Te rogamos Padre, para cada um de nós. en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Ayuda a cada uno, Ayuda a Jehová. cada um, Jehová. Trata con cada uno, Padre. Trata com cada um. Ministra cada vida, Dios. Ministra cada vida. Usted sabe cómo convencer Você sabe como convencer del pecado, de pecado, de actitudes, de atitude, de orgullo, de orgullo, de rebeldía. de rebeldia. Trata con cada uno de nosotros. Trata com cada um de nós. Trata con cada corazón. Trata com cada coração. Llévanos a una obediencia completa
completa a usted. Viva-nos uma obediência completa na Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericórdia de nossas vidas. Reconocemos Nós reconhecer que Jesús, Jesus, que tú eres el justo, y por medio de tu justicia, hemos alcanzado justicia. Nós alcançar justiça. Gracias, Dios. Danke, Dios. Gracias, Padre. Danke, Tata. Gracias, dele gracias en esta mañana. Danke, Bemainta. Gracias, Señor. Por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Gloria al Señor. Mandamos saludo a Francis Calmes. Francis Calmes dice: yo lo sigo, pero no salió de cuál país es Francis Calmes. Comuníquenos, Francis Calmes, de cuál país usted está sintonizando a nosotros. Que Dios lo bendiga ricamente. ¿Cuándo manda bendición para Francis Calmes? ¿Cuándo manda bendición? También Darlene Silenciois nos manda decir: Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendicionar a mi hermana. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Solamente en Él. Solamente en Él confiamos. Nos confía. Amén. ¿Cuándo mandan saludos para Darlene? ¿Cuánto mandan saludos para Darlene? Y también Wendy Margarita ya en Holanda. También Wendy y Margarita en Holanda. Dice: gloria a Dios. Dice: gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mi hermana. Y un saludo especial. Un saludo especial para mi pastor. Para mi pastor. Y mi hermano Jerry. Y mi hermano Jeremy. Señor, mira también a Marlon Castillo allá en Perú, oh Dios. Señor, mira a Marlon Castillo en Perú también. Mira a Ronchi Richard, Dios mío. Mira a Ronchi Richard. Mira Yorinda Bernabel en Curazao. Mira Yorinda Bernabel en Curazao. Padre, bendice a todas estas vidas. Tata, bendición a tu vida, Nanki. Bendice a tu pueblo. Bendición a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Bendición a tu iglesia. Oh Jehová, ten misericordia con nosotros. Ten misericordia de nos. Sigue tratando con nuestras vidas. Sigue tratando con nos vidas. Danos oportunidad. Danos oportunidad. Para cada día servirte mejor. Para cada día servimos mejor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Te damos las honras, Dios mío. Te damos honra, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea Jesús. Amén. Mis hermanos pueden sentar. Mi hermana por cinta. Dios es bueno. Dios está bueno. Y Dios es maravilloso. Dios está maravilloso. Alabanza a Jesús.